¿vale? Vamos a esperar unos cuantos días más. Hoy estamos hablando de José. Vamos a hacer estas semanas un repaso por esos grandes remanentes en la palabra de Dios que recibieron grandes respuestas cuando todo a su alrededor no estaba de su parte. Y estos textos o estos versículos que hemos leído son cuando ya José recibe a sus hermanos después de haber recibido grandes respuestas. Y era un buen momento para él. Él estaba como gobernador, así que era un momento propicio, pero todos sabemos que hasta llegar ahí él sufrió bastante, sufrió mucho. Y muchas veces nos enfocamos en los sufrimientos y las dificultades que él tuvo en Egipto, pero no recordamos todos los sufrimientos que él tuvo antes de llegar a Egipto, porque sufrió bastante. Vamos a hacer un poco recuento de los problemas que tuvo. Él, cuando era pequeñito, él vivía en las tierras de su abuelo, Labán, y él y toda su familia se mudaron. Y en ese tiempo de peregrinaje, ¿con quién se encontró Jacob, su padre? Con su hermano Esaú, a quien le robó la bendición de ser primogénito. Y Jacob pensaba que le iba a matar a Esaú. Lo tenía claro. Fijaos qué claro lo tenía, que dijo, la familia que vaya por delante y yo me voy a quedar el último. Tenía miedo Jacob. Toda esa situación la tuvo que vivir José de pequeño, escuchando a su papá y escuchando a sus hermanos y escuchando a la gente que era probable que muriesen todos. Y iba pequeñito con su mamá que estaba embarazada de su hermano pequeño y otros 10 hermanos mayores de otras mamás, porque Jacob tenía más de una esposa y luego las concubinas, y ahí iban todos. Él era el pequeñito y a su mamá embarazada. Bueno, hay una respuesta ahí con Esaú, que todos conocéis, hay un reencuentro de hermanos, un abrazo, un perdón, pero continúan el viaje y su mamá se pone de parto, va a nacer Benjamín. ¡Qué nervios, qué preocupación! ¿Qué le pasa a mi mamá? Nace Benjamín, pero su mamá muere. Se queda huérfano, sin casa, sin hogar, y tiene que criarse con su papá, que estaba a lo suyo, criarse con otras mamás que no eran la suya, que tenían otros hijos a los que seguramente favorecían, y un bebé, Benjamín, al que estaba por ahí molestando y se llevaba seguramente toda la atención. José tuvo que vivir una vida muy difícil y muy complicada. Tuvo que vivir con 10 hermanos mayores que hacían otra vida totalmente diferente. 10 hermanastros de otras mamás que sí estaban vivas, pero la suya había muerto y estaba solo. Sin embargo, en toda esa situación difícil y complicada, José recibe un mensaje por parte de Dios. Tú vas a ser alguien importante, a quien yo voy a utilizar, incluso por encima de tu familia. Sus hermanos, obviamente, se sienten insultados. ¿Cómo es posible que el niño este pesado vaya a ser más grande que nosotros que somos los mayores? No tiene ningún tipo de sentido. Hasta su propio padre se lo recriminaba. Ahora yo como tu padre me tengo que postrar a ti, ¿o qué tengo que hacer? Sin embargo, ¿sabéis lo que dice la palabra? Que cuando José transmitía estas palabras, su papá Jacob meditaba en ellas. Y él las guardaba. ¿De verdad es palabra de Dios? ¿De verdad Dios le está diciendo esto a José? ¿De verdad José tiene un plan o Dios tiene un plan importante para él? ¿De verdad le había escogido? Pues era algo que él había recibido. José no entendería por qué a mí me das estos sueños. ¿Por qué yo tengo que ser mayor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué situación? No lo entendía. En toda esa situación, él tiene que sufrir como sus hermanos le venden a unos esclavistas. Y le venden, toma, para ti, mi hermano, vamos a hacerle pasar a mi padre un tiempo difícil haciéndole creer que has muerto. Fijaos hasta qué punto llegaban sus hermanos a odiarle y a tenerle esa rabia.
Y en todo ese tiempo seguía sufriendo José. Y no entendía por qué aquellos que se tienen que postrar a mí ahora me venden. ¿Cómo yo voy a hacer algo por encima de ellos? Era imposible, no tiene coherencia. Va a vivir a Egipto, le toman como criado. Ay, mira, aquí parece que la cosa se calma. Llega la mujer de Potifar, otra vez a la cárcel. José no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué tengo que sufrir tanto y pasar por tantas cosas? ¿Por qué Dios no cumple sus palabras? Podría haber pensado. Sin embargo, lo único que la palabra de Dios nos reafirma en varias ocasiones es que Dios estaba con José. Dios estaba con José porque había un plan muy grande y muy importante detrás de todo eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que José no lo ve. El problema es que José no ha recibido cuál es el itinerario concreto. Si él hubiera sabido, mira, yo ahora voy a ir a Egipto, voy a trabajar para Potifar, luego voy a estar un poco regular en la cárcel, aunque aún así yo la voy a administrar y luego ya de ahí a gobernador y una vida fantástica. Si él hubiera sabido eso, ¿no hubiera estado más tranquilo? No lo sabía, pero sí sabía que Dios tenía un plan importante para él. Por eso él podía disfrutar por adelantado todo lo que Dios le había preparado. ¿Que tengo que ser un esclavo en casa de Potifar? Voy a ser el mejor. Porque Dios tiene para mí un plan. No me voy a dejar llevar, no me voy a abandonar, no voy a limitarme a lo básico y a lo justo. Yo voy a ser el mejor, porque Dios tiene para mí un gran plan. Y si ahora me toca estar en la cárcel, ¿qué hacía José en la cárcel? Él gobernaba la cárcel, la administraba. No era un preso más, ahí muerto de asco. Él cuidaba de los otros presos. ¿Por qué? Porque quería ser el mejor en cualquier lugar. Había un plan perfecto para él. No conocía los pasos, pero sabía que iba a llegar. Así que José pudo verlo todo de esa forma. Y gracias a la sabiduría que Dios le dio, fue capaz de hacer ¿qué? Salvar a toda su familia y a los pueblos de alrededor y al propio Egipto a través de su administración. Esa es toda la respuesta. Así que, en primer lugar, punto número 1 para nosotros, tenemos que encontrar nuestro lugar, aunque parece que no encajemos en él. Porque a veces vivimos en un mundo en el que no encajamos. A veces estamos en situaciones en las que parece que no van con nosotros. Nos sentimos incómodos, no comprendemos. Sin embargo, si yo entiendo cuál es mi identidad, yo voy a comprender por qué estoy donde estoy. El apóstol Pablo, cuando tiene que hablar a los efesios sobre su identidad, la mejor forma en la que lo podemos ver es en Efesios 2. Y los primeros 4 versículos son muy claros, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. En otro tiempo estabais como muertos en vuestras transgresiones y pecados, leyendo Nueva Versión Internacional, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Este es el otro tiempo. Este es mi antiguo yo. Esto es quien yo era. Pero ya no soy más esa persona. Yo no soy más aquel que vive en el mundo, mezclado en el mundo conforme el mundo tiene que vivir. Ahora soy una persona diferente y no es fácil vivir así. Ayer hablando con los hermanos, uno de los puntos era que aquellos que quieren vivir conforme la palabra, en este mundo les resulta muy difícil y van a encontrar problemas. Porque el mundo no está hecho conforme la palabra. Y vamos a encontrar siempre un montón de dificultades y de situaciones enfrentadas y contrarias a lo que dice la palabra y vamos a tener que escoger. Pero tenemos que recordar
quién yo era antes. Una persona perdida, esclavizada y destinada a sufrir por la eternidad. Y esto éramos nosotros, personas que íbamos hacia un destino en el cual ya no estamos. Y gracias a que Dios me ha llamado, yo soy una persona diferente. Así que tengo que disfrutar de esta identidad nueva. Si volvemos a Efesios 2, del 5 al 9, leemos estos versículos, dice que Él nos dio vida con Cristo. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida solo con Cristo. Antes estábamos como muertos en pecados. Y dice en exclamaciones, por gracia habéis sido salvados. Por gracia. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a decirlo otra vez, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y todo esto no es de nosotros, porque lo vuelve a decir, no es por obras que hayáis hecho, no es por merecimiento, sino que es por gracia. Vamos a preguntarle a José, ¿qué has hecho tú en tu vida para merecerte ser el gran gobernador? ¿Qué es lo que tú has merecido en tu vida para poder comprender lo que Dios tenía para ti y para poder vivir en ese plan? Porque José cuando vivía, ¿tú crees que no vivía escuchando la historia de su abuelo Abraham? Su bisabuelo no escucharía, ay papá, ¿qué te decía tu papá, mi abuelo Isaac? Y le hablaría de todo lo que su papá Isaac, abuelo de José, le contaba. ¿Y qué es lo que contaba el bisabuelo Abraham? Pues mira, mi abuelo Abraham nos transmitía el pacto que Dios le había dado, una nación grande, tan numerosa como las estrellas en el cielo. ¿Tú crees que Jacob, ya a su edad, no le habría contado esa historia a su hijo 347 veces? Y sin embargo José, ahí, esclavo, encarcelado, repudiado por sus hermanos, no entendía las cosas, pero solamente sabía algo muy claro: Dios tiene un plan para mí. No he hecho nada para merecerlo. Cuando él iba a contarle esto a sus hermanos, él estaba tan extrañado como los demás. No sé por qué tengo estos sueños, pero yo solo sé que Dios me ha dado esta gracia. Ahora, yo ya viéndolo por adelantado, yo sé cómo tengo que obrar hoy. Entonces José, que cuando todo eso ocurre tenía 17 años, según la palabra, 17 años, un jovencito tiene que enfrentarse a todo eso él solo. Y conforme lo que él haya escuchado de su papá y le haya grabado en su corazón, así van a ser las respuestas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que hablar a los remanentes, ¿cómo tiene que ser? Con el pacto que ellos necesitan para que cuando ellos estén en el mundo tengan que recibir las respuestas en medio del mundo. Tenemos que ser los Jacob. ¿Otra vez, papá, me estás contando esto? Sí, y otra vez, porque llegará el día en el que eso te va a hacer de verdad mucha falta. Y cuando los remanentes de pequeños se acostumbren a escuchar una palabra, cuando llegue la situación, la van a vivir de una forma natural. Por eso es tan importante el levantar a los remanentes y levantarnos a nosotros como aquellos que guían a los remanentes y enseñarles el qué, el mensaje de la gracia. Tu hijo, siempre les decimos lo mismo a nuestros hijos. Tú eres maravilloso, tú eres muy guapo, tú eres genial, tú eres el mejor en lo que haces. A veces lo hacemos, aunque no sea verdad. Pero para nuestros hijos son lo mejor. Y tenemos que recordarles, eres tan fantástico, pero aún así tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. Aún así, el hecho que tú seas un remanente es pura gracia. Aún así, todo lo que tú vayas a conseguir en tu vida va a ser porque Dios te lo ha permitido. Y todo lo que tú alcances es por y para Él. Así que
Aunque nosotros queramos elevar a nuestros hijos y elevarles la autoestima hasta el cielo, nunca, jamás va a llegar esa autoestima a cubrir la gracia. Hijo, necesitas gracia, necesitas la obra del Espíritu Santo. Y papá, ¿cómo puedo recibir esa gracia? Ya la tienes. Dios te ha amado sin hacer nada. Dios te ha salvado a través de Cristo. Dios te ha hecho hijo suyo. Más importante que ser hijo mío. ¿Y todo esto por qué? Gracia. Punto. No merecemos nada de esto. Es un regalo que Dios nos ha dado. Así que mi identidad tiene que pasar por esto. Saber quién era y saber quién soy ahora mismo. Y el motivo por el que ahora soy alguien diferente, que es a través de Cristo. ¿Y para qué Dios me ha llamado? Efesios 2:10. Por lo tanto, no. Aquí está. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Que es una de las claves de la diferencia entre la religión y el Evangelio. Porque las religiones, ¿qué te dicen? Primero tienes que hacer cosas buenas para luego ser justificado, para que Dios te mire bien. ¿No se dice eso en el catolicismo, por ejemplo? Buenas obras, tienes que ser bueno, portarte bien, cumplir todos los requisitos. ¿Pero qué es lo que dice el Evangelio? Que tú, muerto en delitos y pecados, Dios te salva a través de Cristo. Y cuando Dios te ha transformado a través de Cristo, las buenas obras aparecerán. Tú vas a poder hacer lo que Él, Dios, tenía además preparado de antemano. Todo era una preparación de antemano para recibir la respuesta y para poder obrar en el campo. Así que, ¿qué es lo que le decimos a José? José, todo lo que tú vayas a alcanzar en tu vida ya estaba preparado. Tú no tienes ningún mérito, porque no lo tenía tampoco. Cuando él va a ver a Faraón, ¿qué es lo que hace? Recibe la sabiduría de Dios y Dios le guía a hablar. Es que ni siquiera fue su propio talento. Todo proviene de Dios, todo está preparado por Dios para que nosotros hagamos lo que ya Dios ha preparado. Por eso decimos siempre, el Evangelio es para torpes. La vida cristiana es para torpes, porque no depende nada de mí. Solo depende de que yo ponga mi corazón en el lugar correcto. Dios lo hace todo. Así que, ¿para qué Dios me ha llamado? Para obrar y para vivir la vida que Él ya ha preparado, para mostrar y evidenciar que yo no puedo hacer nada, sino que todo proviene de Dios, de que yo soy incapaz, para mostrar su amor y poder salvándonos, aun siendo torpes y poco merecedores, para hacerme alguien, que es importante entender esto, para hacerme alguien. Y no me refiero a alguien conforme al mundo y la sociedad, me refiero a hacerme alguien a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me da valor, Dios me valora. Yo podré ser la persona más apartada del mundo, pero para Dios tengo un valor y tengo una importancia. Así que llegamos al segundo punto. ¿Cómo se sentía José? Todo en contra, todo en contra. Todos seguro os habéis sentido así muchas veces. Todo se me vuelve en contra, todo sale mal, todo se me junta. A José todo le salía mal. Cuando parecía que la cosa iba bien, va mal. Constantemente en su vida. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esos momentos? Cuando todo parece que se me vuelve, tengo que recibir la guía de Dios. Porque si yo me fío por lo que veo y lo que me sale de dentro, voy a meter la pata. ¿Qué va a suceder? Voy a querer solucionar todos los problemas. Voy a querer yo pensar y tomar yo las decisiones. Voy a querer ser y alcanzar y lograr cuando realmente lo que tengo que hacer es pedirle al Señor que me guíe y me muestre lo que tengo y por dónde tengo que estar. Y hay veces donde no es nada fácil.
Y vamos a volver a un texto que utilizamos hace unas semanas ya, Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, iba a enfrentarse con el César, un tribunal. Y ese tribunal iba a determinar si Pablo tenía que morir, tenía que sufrir un castigo o se le dejaría libre. Podemos ir a los dos extremos, vida o muerte, muerte o vida. Y Pablo lo explica así. Pero sin embargo, en toda esa situación, ¿cuál era la preocupación de Pablo? ¿Tengo miedo? ¿Voy a morir? ¿Qué va a ser de mí? ¿Hay prepararme los papeles de la herencia para dejaros mis cosas? ¿Me tenéis que enterar en tal lugar que para mí es muy importante? Cosas que para nosotros a veces son importantes, ¿o no? Quiero que me llevéis a tal lugar donde yo una vez... La última vez que hablé esto con mis hijos, se pusieron a llorar. Porque le dije, hijos, cuando yo muera, porque yo ya me imagino, no lo sé, que yo me moriré antes que ellos. Eso espero, no quiero tampoco estar tanto tiempo aquí en la tierra. Cuando yo muera, con mis cenizas podéis hacer lo que queráis. No me importa. Así que, chicos, lo que queráis, las ponéis en una maceta, las echéis aquí al campo, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya no soy yo. Yo ya estoy, como mucho, en vuestro corazón, en vuestro pensamiento, pero yo ya estoy en la presencia de Dios. A mí dejadme ya en paz. A mí que tiréis la ceniza del cuerpo en un lugar u otro, a mí me da absolutamente igual. Yo soy muy bruto en ello, yo sé que no todo el mundo es así, lo respeto, pero yo soy muy bruto y digo, como si las queréis tirar a la basura. Las cogéis, las dan y ya las tiráis. Digo, además, tenéis ahí en YouTube cientos de mensajes míos. Si queréis escucharme, vais allá a YouTube y si sigue el canal, ahí tenéis para escucharme y recordarme. Y mis hijos, pensando en esto, se pusieron a llorar. ¡Ay, no quiero que te mueras, papá! Y digo, vale, vamos a cambiar de tema. Les daba pena esto, y es natural y es normal. La gente muchas veces tiene esa idea, ¿no? Pues a mí yo quiero que hagas esto, que hagas lo otro. Está bien, es algo bonito y emotivo, y no está mal en ningún sentido. Pero Pablo no estaba pensando en eso en la cárcel. ¿Sabes qué es lo que estaba pensando en Pablo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él está a punto de casi morir y él está pensando en el Evangelio. ¿Por qué Pablo puede hacer eso? Porque Pablo está loco por Cristo. No tiene sentido. Y a él sigue ahí en la cárcel sufriendo. De hecho, presuntamente esta cárcel se sabe dónde está. Y se puede bajar a las celdas donde él podía haber estado. Y tú puedes podéis buscar en YouTube, también está, ¿eh? No es un lugar agradable. Versículo 18 de Filipenses 1. Que pues, que no obstante, de todas maneras, cuando dice de todas maneras, dice en muerte o en vida, en toda circunstancia, está hablando de aquellos también que cuando él estaba encarcelado, fueron en contra suya. Y querían ganar gente para sí, porque tenían problemas con Pablo. De todas maneras, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué Pablo puede decir esto? Porque Pablo está loco por Cristo. En medio de todos los problemas, él seguía pensando en el Evangelio. Y damos otro salto hasta el 21, cuando acaba diciendo, mirad, para mí el vivir es Cristo, el vivir es por Cristo y para Cristo. Es decir, sin Cristo no tengo vida y la vida que tengo es para Él, para predicar su nombre. Pero el morir, ¿qué es para mí? Ganancia. ¿Por qué? Me voy con Dios. Se acabó. Me voy a la presencia del Señor. Así que de una forma u otra, gano. ¿Cuál era el título de esa predicación? Era las trampas del creyente. ¿Por qué es hacer trampa? Si vivo gano y si pierdo también, ¿eso es hacer trampa? ¿Qué pasa? ¿Que los cristianos siempre ganamos? En Cristo sí, siempre ganamos porque no hay nada que se venga en nuestra contra. Es lo mismo que le pasaba a José. Que estoy en un lugar, gano. Que tengo que estar preso, también gano. ¿Por qué? Plan de Dios. Todo es perfecto. Allá voy, hacia el cumplimiento.
¿Cuál es el siguiente paso? Otra vez, tengo que ir a la cárcel. Bien también. Y José tenía esa seguridad en su vida. Todo en el Evangelio es ganar. ¿Qué es lo que tengo que ver entonces cuando todo se vuelve en mi contra? Ver a las personas que hay en el mundo. Mirad las personas que están a vuestro alrededor, los que os insultan, los que os menosprecian, los que os apartan. Mirad cuál es su estado espiritual. ¿Son hijos de Dios? ¿O son personas que están atrapadas, muertas en sus delitos y pecados, como hemos leído en los primeros 4 versículos de Efesios 2? La respuesta es, si ellos están en ese estado espiritual, ¿qué esperamos de ellos? ¿Esperamos algo más? ¿Algo bueno? ¿Algo agradable? Si estas personas del mundo, ¿cuál es su respaldo espiritual? Cuando tienen un problema, ¿a dónde acuden? No tienen respuesta, no tienen un auxilio, no tienen a alguien que les levante, no tienen a nadie que ore por ellos, que les dé una palabra, no tienen la obra del Espíritu Santo, no tienen la gracia de Cristo, no tienen la obra de Dios, nada. Estas personas, ¿qué hacen? Lo que pueden. Por lo tanto, yo tengo que entender a la gente que tengo a mi alrededor. ¿Y qué es lo que tengo que ver en ellos? Un discípulo, un posible discípulo de Cristo. Cuando yo veo a esas personas, no tengo que quejarme, ni tengo que ir buscar responderles, ni empezar a tramar una venganza, por mucho que apetezca. Tengo que bendecir, orar y decir, a lo mejor esta persona se da la circunstancia para que yo la pueda hablar de Cristo y transformar su vida. ¿Quién sabe todo esto? Cuando yo me enfrento a mi familia y los problemas que tengo en mi familia, como José tuvo que hacer, ¿qué tengo que comprender? Que mi familia es mi campo. Es el lugar donde yo estoy, tengo que ser luz. Ay, pero es que mi familia, es que mis padres, es que mis cuñados, es que mis hermanos. Da igual, tienes que ser luz. Y así como tú vives y tú tratas con ellos, así ellos van a poder ver a Cristo. ¿Es fácil? No es fácil. Es difícil, porque la familia es sensible. La familia sabe dónde tiene que tocar. ¿A que sí? Y lo que te diga un familiar no tiene nada que ver a lo que te diga otra persona. Es mucho peor. Pero ¿cómo tengo que tratar yo a mi familia? Con amor. A todos. En mayúscula, a todos. ¿Cómo tengo que tratarles? Con paciencia. Porque están en el mismo proceso en el que yo he estado también. Así que les trato con paciencia. ¿Y qué es lo que pienso en ellos? Esa familia tiene que ser una familia para Cristo. Que levanten su casa, una casa para hacer la evangelización del mundo. Eso es lo que yo tengo que pensar. O, por ejemplo, donde trabajamos y estudiamos, también es mi campo, donde Dios me ha puesto. ¿Para qué? Para que yo a todas las personas que tengo a mi alrededor los pueda ver de la misma forma y predicarles el mensaje de Cristo. Para que yo, el lugar donde yo trabajo o estudio, mire y diga, aquí al menos un discípulo tiene que haber. Uno hay. Búscalo, encuéntralo y transmítele el mensaje de Cristo para que en ese lugar podáis hacer equipo para hacer la evangelización. No dejéis un trabajo hasta que halléis al menos un discípulo. Cuando encontréis un discípulo, podéis dejar ese lugar. En tercer lugar, el tercer punto de hoy. Cuando Dios permite el sufrimiento. Eso es difícil. Cuando Dios permite el sufrimiento. José le costó entenderlo, pero lo entendió. Génesis 45, del 7 al 8, lo hemos leído antes. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Lo que lo que José está diciendo es que todo lo malo que le ha pasado ha sido plan de Dios. Y esto es sensible,
Porque pensamos, Señor, ¿no tienes otra forma mejor de hacerlo? Pero era necesario que fuese así. Era el camino más recto para alcanzar el plan y el propósito de Dios. ¿Qué tenemos que entender? En primer lugar, no todo lo que me incomoda es malo. No todo lo que me incomoda es malo. Cuando pensamos en sufrimiento, por favor, pensemos como si nosotros fuéramos Dios y nuestros hijos fuéramos nosotros. Porque es la mejor forma de entenderlo. Papá, esta medicina no me gusta, no me la quiero tomar. Me es incómodo tomar la medicina, sabe mal, me dan ganas de vomitar. ¿Cuántas veces os han dicho esto? Mis hijos también me lo dicen, pero ¿saben qué? Hay que tomársela. Punto. A Ian le tocarán, dentro de 3 meses le tocarán las vacunas. Va a hacer 2 años. ¿Tú crees que a Ian le apetece que le claven una aguja en el brazo 1 o 2 veces? No sé cuántas serán. No le gusta, va a llorar. Es incómodo, es desagradable, sufre, llora. Luego le va a dar fiebre, seguramente. Pero es necesario. No todo lo que a mí me incomoda o no todo lo que no va conforme a mí me gustaría o yo planeo es malo, ¿vale? ¿Tú crees que a Jesús le gustó estar crucificado en una cruz, sufriendo? ¿Tú crees que a Jesús le era agradable y bonito? Pero era necesario. ¿Tú crees que a la iglesia, después de vivir tantas respuestas en Jerusalén, le apetecía ser perseguida y tener que huir de su hogar? No, pero era necesario para que todos los creyentes fueran a hacer la evangelización del mundo. ¿Tú crees que a Pablo le gustaba que le diesen palizas, que le azotasen, que le tirasen piedras, que le estuviesen amenazando de muerte constantemente? ¿Tú crees que a Pablo le gustaba? No, pero era necesario para poder predicar el evangelio. Por lo tanto, en mi incomodidad tengo que saber que hay un plan detrás. Que Dios orquesta o permite todo lo que me ocurre y todo lo usa Dios para alcanzar un plan mucho mayor y mucho más importante. ¡Ay, pero es que me es muy incómodo, Dios! ¿Y qué? Bástate en su gracia, como hablaba al principio con María José. ¿Tenemos enfermedad? Pues recibe gracia. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Ahora Mari Carmen está en el hospital, unos días que está ingresada. ¿Sabéis el proceso que ella tiene? Es muy complicado, muy difícil lo que es el cáncer. ¿Qué le queda a Mari Carmen? Pues lo que ella ya sabe. Gracia. Señor, aquí estoy, recibiendo gracia. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Patales en el suelo o lo aceptes. Allá tú, el tipo de persona que quieres ser. En segundo lugar, a veces Dios tiene que permitir cosas para crecer. Tenemos que madurar, tenemos que espabilar. No podemos ser siempre bebés creyentes e inmaduros. Tenemos que crecer, porque con mi estándar no puedo. Así que tengo que pasar por circunstancias que me hagan fortalecerme en el Evangelio, que me hagan ver la importancia de estar unido a Cristo, que me hagan buscar la obra del Espíritu. Si no paso por circunstancias, nunca voy a madurar. Voy a ser siempre un bebé y un niño. Seremos como los corintios, 1 Corintios 3. Pablo les dice que no maduráis, sois como bebés, siempre pensando en los celos, las contiendas, las discusiones. A ver si maduráis ya de una vez y sois uno en Cristo. Por esto nosotros tenemos que a veces pasar problemas. Y en tercer lugar, Dios está por encima de todo. Si Dios permite algo, Él sabrá. Él no es todopoderoso, es sabio y bueno. Déjale que permita que haga. Confía, solamente confía, porque nada se va a escapar del plan de Dios. Nada se le escapa a Dios. Dios no va a la cocina y dice, ¡y va! Que me he dejado a la que he liado. Ahora una enfermedad, o mira, se le ha estropeado el coche, o mira, madre mía, si es que no puedo dejar de mirarte. No, Dios es absolutamente poderoso
sabio y bueno para mi vida. Déjale que Él haga y deshaga. No tengas miedo de Satanás porque ya está vencido. Deja de mirar a Satanás en todas las esquinas. Ay, hoy, el ejemplo de siempre. Ay, hoy tenía que haber... Y mira, me he quedado dormido. Satanás me ha traído un espíritu de sueño y me... No te acuestes a las 4 o 5 de la mañana y al día siguiente ya verás cómo está fuerte. Luego, claro, por ejemplo, varios de aquí trabajáis de noche. Eso es natural. Es que estoy enfermo, es natural. Es que Ian se despierta 37 veces por la noche, es normal. Cosas naturales, por eso hay que recibir gracia y determinar. ¿Sabe que hablamos de él? Y luego recordar, hay una victoria asegurada. Hay una victoria asegurada. Si estás dentro del plan de Dios, si te guías por Él, victoria. Punto. No tienes nada más que hacer que ganar y conquistar. Y en el peor de los casos, en el peor en el que llegues a morir, todo lo vamos a hacer. Antes o después. ¿Qué importa cuándo sea? Si además morir es ganancia para todos, no te preocupe incluso perder tu vida, porque tu vida ya le pertenece a Cristo. Vas a ir al cielo, garantizado, seguro. ¿Por qué tenemos miedo? Yo sé que es natural guardar la vida. Dios nos ha hecho inteligentes, no para no hacernos locos para tirarnos de una montaña, sino nos ha hecho con miedos que nos protegen. Pero tengamos por encima de ello la seguridad de que aún perdiendo nuestra vida, vamos a ir a una mucho mejor. Así que, de la misma forma que José tuvo que pasar por muchas circunstancias para hallar una respuesta y ayudar al mundo, nosotros también tendremos que pasar por muchas cosas para alcanzar el plan de Dios y ayudar a muchas personas. A lo mejor no seremos gobernadores de Egipto, aunque a lo mejor no salvaremos a pueblos enteros, pero aunque sea a una persona que podamos salvar, merece la pena nuestra vida. Nuestra vida adquiere sentido cuando podemos salvar a otro. Y si nunca hemos podido dar el Evangelio y nunca hemos podido ayudar a alguien a aceptar a Cristo, es nuestro propósito de vida. No hay otro propósito mejor que ayudar a alguien a creer en Cristo. Cuando lo saboreemos, vamos a querer más. Porque vamos a darnos cuenta, ¡ay va, qué fácil es! Dios lo tenías todo preparado. Es el motivo por el que tenemos que ver todo lo que nos rodea como un lugar de campo, un lugar de trabajo, un lugar de predicación. Y orar y continuar hasta que Dios nos dé al menos una persona. Ojalá fuesen 10, 100, 1000. Imaginad cuánto podríamos ayudar al mundo. Y todo ello lo haremos a través de circunstancias incómodas, en las cuales lo haremos y las pasaremos con seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar en ese pacto y en ese itinerario de Dios. Vamos a orar, en especial también por los enfermos. Mari Carmen, que está ahí desde el hospital, nos está siguiendo ahora en directo por YouTube. Vamos a orar también por las iglesias regionales, por las iglesias en Santander, por los pastores Antonio y Juana Mari. Ya en el campamento, el pastor José ya nos decía, hay que empezar a preparar el siguiente. Y tenemos que empezar a preparar. Y en Santander van a hacer un retiro de iglesias, las 2 iglesias, en un lugar, porque a lo mejor el año que viene, si ese lugar está bien y sale bien de precio, nos vamos todos a Santander. Y ahí no hay calor, no como en Valencia, no hay tanto calor, vamos a estar bien. Y si no, pues volveremos a Valencia, o a lo mejor algún año nos toca a nosotros prepararlo aquí en Madrid. Pero que podamos también estar orando por ellos, que oremos por la unidad de la Iglesia de Aposento Alto y para continuar férreos y fuertes en las mismas respuestas que José ha tenido. La siguiente semana seguiremos viendo las respuestas de los remanentes en la Iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que es tu día, el día del Señor, donde estamos celebrando de una forma especial que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido a la muerte
Y por eso, Padre, estamos confiados en que todo nuestro pecado está clavado en la cruz, de que nuestro destino está asegurado en tu presencia y de que la obra de Cristo es mucho más poderosa que nuestra torpeza. Por eso, Padre, podemos descansar y hoy estar en celebración, la celebración de que tenemos respuesta completa y suficiente en Jesucristo. Padre, oramos porque primero entendemos nuestra identidad, porque sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar y en mitad de los problemas hallamos la respuesta en medio de todo ello. Oramos, Padre, para que tú nos guíes en todo el proceso, para que nos des gracia, nos hagas crecer y profundizar más en el Evangelio y poderlo vivir de una forma más plena y más sencilla, Padre. Oramos también por los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger ahora en el posludio, que sea también un acto de alabanza y adoración a ti, que sea un acto de compromiso, no solamente con la obligación supuesta, sino con nuestro corazón, de poder entregarte al menos una parte de lo que tú nos das. Y Padre, de esta forma tú vas a ser fiel y nos cuidarás también de aquí hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.